Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de ahora vamos a ver cómo efectuar multiplicación de polinomios. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, antes de comenzar los ejercicios de multiplicación de polinomio por polinomio, recordemos las siguientes reglas. Una de las reglas de bastante importancia en la multiplicación es la regla de los signos. La regla de los signos nos indica que dos cantidades que lleven el mismo signo, el resultado deberá de ser positivo, y que dos cantidades que tengan signos diferentes, el resultado deberá de ser negativo. Esto significa que si multiplicamos una cantidad positiva por otra cantidad positiva y vemos que los signos son iguales, el resultado debe de ser positivo. Lo mismo ocurre si multiplicamos una cantidad negativa por otra cantidad negativa, el resultado deberá de ser positivo, ya que signos iguales, resultado positivo. Por otro lado, esta regla de los signos también nos señala que al multiplicar dos cantidades con signos diferentes, el resultado deberá de ser negativo. Por lo tanto, si multiplicamos una cantidad negativa por otra cantidad positiva, el resultado indudablemente deberá de ser negativo. O al revés, si multiplicamos una cantidad positiva por otra cantidad, pero que sea negativa, el resultado deberá de ser negativo. Es muy importante no olvidar esta regla al momento de efectuar la operación. Por otro lado, otra de las reglas muy importantes es la regla de los exponentes. Esta regla nos indica que al multiplicar dos o más letras, los exponentes de cada una de estas letras se deberán de sumar. Veamos dos ejemplos para recordar esta regla. Queremos multiplicar el monomio x a la cuarta y al cuadrado por el monomio x al cuadrado y al cubo. Pues bien, lo que debemos de hacer es multiplicar primero x a la cuarta por x al cuadrado. Por lo tanto, debemos de anotar la letra x una sola vez y ahora sumar los exponentes. Recordemos que los exponentes son estos pequeños números que se escriben a un lado de la letra. Por lo tanto, sumamos los exponentes. 4 de la primera letra más 2 de la segunda letra nos da como resultado exponente 6. Lo mismo va a ocurrir para la letra Y. Escribimos la letra y enseguida sumamos los exponentes. 2 de la primera letra más 3 de la segunda letra, 2 más 3 nos suman 5. Por lo tanto, el exponente de la Y debe de ser 5. De esta manera el resultado nos quedó como x a la sexta, y a la quinta. Bien, veamos un ejemplo más. Vamos ahora a multiplicar el monomio 6x a la cuarta y por el monomio menos 5x al cuadrado y o y a la quinta. Bien, lo primero es aplicar la regla de los signos, y en este ejemplo vamos a multiplicar una cantidad que es positiva por otra cantidad que es negativa. Recordemos que la regla nos indica que signos diferentes, resultado negativo. Por lo tanto, el resultado deberá de quedar con signo menos. A continuación multiplicamos los números. Por lo tanto, al multiplicar 6 por 5 nos da 30. A continuación, pues vamos a multiplicar x a la cuarta por x al cuadrado, por lo que escribimos la letra una sola vez y ahora sumamos el exponente de la primera letra
más el exponente de la segunda, de tal manera que 4 más 2 nos da como resultado exponente 6. A continuación escribimos ahora la letra Y una sola vez y enseguida sumamos los exponentes. Debemos de recordar que cuando la letra no tiene indicado ningún exponente, le damos el valor de 1. Por lo tanto, aquí, aunque no esté escrito, consideramos como exponente 1. Ahora sumemos los exponentes. 1 de la primera letra Y más 5 de la segunda. 1 más 5 nos da como exponente Y a la sexta. Pues bien, no debemos de pasar desapercibido ni la regla de los signos ni la regla de los exponentes al momento de efectuar una multiplicación. Bien, veamos algunos ejemplos que nos van a permitir entender mejor esta operación. Vamos a multiplicar los siguientes binomios. Tenemos el primer binomio, menos 4x más 3y, lo queremos multiplicar por el binomio 3x menos 2y. Hay que recordar que le llamamos binomio a aquellas expresiones que solamente se componen de dos términos, como ocurre en este caso. Tenemos una primera expresión compuesta de dos términos y esta expresión la vamos a multiplicar por otra expresión también compuesta de dos términos. Bien, la multiplicación la vamos a efectuar de manera vertical, es decir, la vamos a escribir hacia abajo. Por lo tanto, de los dos binomios que tenemos, podemos escoger uno de los dos. En este caso, voy a tomar el primer binomio y lo voy a escribir en la parte de arriba. Por lo tanto, anotamos menos 4x más 3y. Una vez que hemos escrito el primer binomio, ahora tomamos el segundo binomio y sin hacerle ningún cambio, escribimos este binomio debajo del binomio que ya tenemos ahí. Por lo tanto, ahora tomamos el binomio más 3x menos 2y y lo escribimos por debajo del anterior. De esta manera vamos a indicar que debemos de multiplicar dos binomios. A continuación trazamos la línea para efectuar la operación. La operación consiste en multiplicar este primer término, solamente este primer término va a multiplicar a menos 4x y después este primer término también multiplicará a 3y. Por lo tanto, 3x va a multiplicar a menos 4x. Primero debemos de fijarnos que el término de la parte de arriba es negativo y el término de la parte de abajo es positivo, por lo que debemos de aplicar regla de signos. Esto significa que al multiplicar un positivo por un negativo, el resultado que vamos a escribir debajo de la línea deberá de ser negativo. Por lo tanto, más por menos nos da como resultado menos. Ahora vamos a multiplicar el 3 por el 4. 3 por 4. Al multiplicar 3 por 4 nos da como resultado 12. Enseguida multiplicamos las letras. X con exponente 1 de la parte superior con X con exponente 1 de la parte inferior. Multiplicamos estas dos letras. De tal manera que escribimos la letra y ahora sumamos los exponentes. Regla de los exponentes. De tal manera que el exponente de arriba es 1 y el exponente de la letra de abajo también es 1. Por lo tanto, 1 más 1 nos da como exponente 2. Por lo que el primer término nos quedó
menos 12x al cuadrado. A continuación vamos a tomar nuevamente este primer término y lo vamos a multiplicar por 3y. Bien, entonces al multiplicar primeros signos tendremos más por más por más, resultado positivo. Ahora multipliquemos los números. 3 por 3 nos da 9. Podemos ver que las letras son diferentes. En este término tenemos a la letra X y en el término de arriba tenemos a la letra Y. Cuando las letras son diferentes, simplemente tomamos las letras y las juntamos, de tal manera que vamos a tener como resultado 9xy. Bien, a continuación, ahora vamos a tomar este segundo término, menos 2y, y este término va a multiplicar primero a menos 4x, y el resultado que obtengamos lo vamos a escribir por debajo del primer renglón. Después vamos a volver a tomar el término menos 2y y lo vamos a multiplicar por el término más 3y. Bien, entonces tomemos y realizamos la primera multiplicación. Al multiplicar estos dos términos, menos 4x por menos 2y, nos vamos a dar cuenta antes de escribir que al multiplicarlos vamos a unir letras y nos va a quedar como como letra xy. Por lo tanto, ese resultado lo debemos escribir debajo del número 9 para que las letras se correspondan, es decir, que las letras sean iguales. Bien, entonces tomemos el menos 2y y multipliquémoslos por menos 4x. Bien, primeros signos. Menos por menos nos debe de dar resultado positivo. Enseguida multiplicamos los números. 4 por 2. 4 por 2 nos da 8. Y ahora este término tiene a la letra X y este otro a la letra Y. Como son letras diferentes, simplemente vamos a juntar las letras, quedando entonces X, Y. A continuación ahora vamos a multiplicar este término menos 2y, lo vamos a multiplicar por el término más 3y. Por lo tanto, primero se multiplican los signos, menos y más. Signos diferentes, resultado negativo. Enseguida multiplicamos los números. 2 por 3 nos da 6. A continuación multipliquemos y por y. Por lo tanto, como es una letra, escribimos la letra una sola vez y enseguida sumamos los exponentes. El exponente de esta letra y es 1 y el exponente de la y de abajo también es 1. Por lo tanto, al sumar 1 más 1 nos da como resultado exponente 2. Por lo que este término nos quedó como menos 2y al cuadrado. Es muy importante comentar que cuando estemos multiplicando debemos de lograr la coincidencia de las mismas letras en el término de arriba con las mismas letras del término de abajo. Por esa razón aquí quedó en coincidencia XY con XY. Eso debemos de tener mucho cuidado, que la letra de arriba coincide exactamente con la letra de abajo, tanto la letra como el exponente que llegara a tener esa letra. Bien, una vez que hemos efectuado ya la segunda multiplicación, enseguida trazamos una segunda línea. Ahora, cabe comentar que lo que se encuentra aquí en medio, lo que se encuentra dentro de las dos líneas, ahora o tenemos una suma o una resta. Y en esta parte de aquí ya no vamos a multiplicar,
sino solamente en esta parte de aquí vamos a restar o vamos a sumar dependiendo de cada signo de cada uno de los términos. Veamos, vamos a ir recorriendo columna por columna. Por lo tanto, aquí tenemos una primera columna, enseguida otra columna y aquí otra columna. Por lo tanto, vamos a ir efectuando la operación por columna de arriba hacia abajo. En esta primera columna solamente tenemos un término y este término se encuentra en la parte de arriba. Como en la parte de abajo no hay ningún término, hay un espacio vacío, pues tomamos este término tal y como está y lo recorremos como resultado debajo de esta segunda línea. Por lo que el primer término nos va a quedar como menos 12x al cuadrado. Ahora pasamos a la segunda columna, la columna que tiene las letras XY y XY. Por lo tanto, vamos a sumar. ¿Por qué vamos a sumar? Porque ambos términos son positivos, es decir, tienen el mismo signo. Por lo tanto, al sumar 9 con 8 nos da como resultado 17 positivo. Vamos a tomar las letras y las vamos a bajar tal y como están. Aquí es bien importante aclarar que ya no sumamos exponentes porque ya no estamos realizando una multiplicación, sino que con estos dos términos estamos realizando una suma o una resta. Por lo tanto, las letras las recorremos igual, X, Y. Bien, pasamos entonces a la última columna donde aparece el término menos 6y al cuadrado. Como en esta columna no hay ningún término en la parte de arriba con quien se sume o con quien se reste, pues vamos a tomar este término y lo vamos a recorrer hacia abajo tal y como lo tenemos, es decir, sin modificar absolutamente nada. Por lo tanto, bajamos el término y anotamos menos 6y al cuadrado. Por lo tanto, esto último pues viene siendo el resultado de la multiplicación de estos dos binomios. Bien, veamos ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo también vamos a multiplicar dos binomios. Y los binomios son los siguientes. Primer binomio, menos 7x al cuadrado más 5y al cubo. Lo vamos a multiplicar por el binomio menos 2x al cuadrado menos 4y al cubo. Bien, de los dos binomios vamos a escoger uno de los dos. En este caso voy a volver a escoger el primer binomio y lo vamos a escribir en la parte superior. Por lo tanto, tomamos menos x al cuadrado más 5y al cubo. Enseguida, ahora vamos a tomar el segundo binomio y lo vamos a escribir debajo del primer binomio. Por lo tanto, ahora tomamos menos 2x al cuadrado menos y al cubo. Una vez que hemos acomodado estos dos binomios, trazamos una línea horizontal para comenzar la operación de multiplicación. Ahora, ¿cómo se efectúa la multiplicación? De la siguiente manera. Primero vamos a tomar este término, el término menos 2x al cuadrado, y este término deberá de multiplicar primero a menos 7x al cuadrado y después este mismo término multiplicará a más 5y o y al cubo. Los resultados de estas dos multiplicaciones los vamos a escribir debajo, aquí, debajo de esta primera línea. Bien, por lo tanto comencemos. Vamos a multiplicar entonces
este término por este otro. Primero debemos de multiplicar los signos. Por lo tanto, al multiplicar menos por menos, resultado positivo. Por lo tanto, menos por menos nos da más y ahora multiplicamos los números. 2 por 7 nos da 14. A continuación tenemos la letra X, la escribimos una sola vez y ahora vamos a sumar el exponente de la letra de arriba con el exponente de la letra de abajo. Por lo tanto, aquí tendremos 2 del exponente de arriba más 2 del exponente de abajo. 2 más 2 nos dan como resultado exponente 4. A continuación, ahora vamos a tomar nuevamente este primer término y ahora lo vamos a multiplicar por más 5y al cubo. Bien, entonces multiplicando primeros signos, menos por más nos da menos y a continuación multipliquemos los números. 2 por 5 nos da 10. Debemos de observar que este término tiene la letra x al cuadrado y el término de acá arriba tiene la letra y al cubo, por lo que las dos letras son diferentes, una es x y la otra y. Cuando las letras son diferentes, no podemos sumar exponentes. Por lo tanto, si las letras son diferentes, tomamos las dos letras y las juntamos. Por lo que vamos a tener aquí junto al número menos 10, x al cuadrado y al cubo. Bien, proseguimos ahora multiplicando este segundo término, menos 4y al cubo. Este término lo vamos a multiplicar primero por menos 7x al cuadrado y después este término lo vamos a multiplicar por más 5y al cubo. Los resultados los vamos a escribir aquí en el segundo renglón. Bien, cuando multipliquemos este término por este otro término, estos dos, pues vemos que los dos términos tienen letras diferentes. Esta letra es x al cuadrado y esta otra es y al cubo. Y si las letras son diferentes, los exponentes no se pueden sumar. Por lo tanto, vamos a tomar las letras y las vamos a juntar, de tal manera que vamos a tener x al cuadrado y al cubo. Como las letras nos van a quedar x al cuadrado y o y al cubo, debemos escribir el resultado debajo del número menos 10. ¿Por qué? Porque las letras deben ser las mismas en el término de arriba y en el término de abajo. Bien, entonces multipliquemos. Al multiplicar menos por menos, signos iguales, resultado positivo. Ahora vamos a multiplicar los números. 7 por 4 nos da 28. Y como las letras son diferentes, tomamos las dos letras y las juntamos. De tal manera que nos va a quedar x al cuadrado y al cubo. Bien, a continuación, ahora vamos a multiplicar nuevamente el término menos 4y al cubo por más 5y al cubo. Es decir, vamos a multiplicar estos dos. Por lo tanto, primero multiplicamos los signos, menos y más. Menos multiplicado por más nos debe de dar resultado negativo. A continuación multiplicamos los números, de tal manera que 4 por 5 nos da 20. Ahora escribimos la letra Y una sola vez y a continuación sumamos los exponentes. 3 del término de arriba más 3 del término de abajo nos da como exponente 6, por lo que el resultado quedó menos 20y o y a la sexta. Bien, una vez que hemos terminado de realizar las multiplicaciones, trazamos una segunda línea horizontal y ahora,
todo lo que queda en medio de estas dos líneas ya no es una multiplicación. Lo que queda aquí en medio o es una suma o es una resta. Esto depende del signo de cada uno de los términos. Por lo tanto, como aquí vamos a efectuar suma o resta, los exponentes de las letras ya no se deben de sumar, sino que la letra con su exponente simplemente la vamos a bajar igual. Por otro lado, nos vamos a ir sumando o restando columna por columna. Por lo que vamos a empezar con esta primera columna. Una vez terminada la primera columna, vamos a pasar a la segunda columna. Terminada la segunda columna, pasamos a la tercera columna. Y la operación va a ser el término de arriba con el término de abajo. Bien, veamos entonces la primera columna. Como esta columna no tiene ninguna otra cantidad, ningún otro término por la parte inferior, pues este término no tiene con quién sumar o con quién restar. Por lo que este término simplemente lo vamos a recorrer hasta acá abajo para formar ya el resultado. Por lo tanto, anotamos más 14x a la cuarta. Pasamos ahora a la segunda columna, donde tenemos menos 10 en la parte superior y más 28 en la parte inferior. Como los términos tienen signos diferentes, porque el de arriba es negativo y el de abajo es positivo, pues debemos de llevar a cabo una resta. Por lo tanto, menos 10 más 28 nos da como resultado 18. A continuación vamos a tomar las letras y sin sumar exponentes, sin hacer absolutamente nada, vamos a bajar las letras x al cuadrado, y al cubo. Observa que los exponentes de las letras ya no se sumaron. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos efectuando o una suma o una resta. Y por lo tanto, como ya no es multiplicación, los exponentes de las letras no se deben de sumar. Bien, pasamos a la tercera columna, en donde nos podemos dar cuenta que solamente tenemos un término en la parte inferior. En la parte superior no aparece ningún término y por lo tanto el término menos 20y a la sexta no tiene otro término con quien sumar o con quien restar. Por lo que este término lo bajamos exactamente igual al resultado. El resultado finalmente nos quedó como 14x a la cuarta más 18x al cuadrado y al cubo, menos 20y o y, como le quieras llamar, con exponente 6. Bien, pasemos y veamos un último ejemplo. Bien, vamos ahora a multiplicar un trinomio por otro trinomio. Y tenemos las siguientes expresiones. Tenemos la expresión 2x al cuadrado menos 4x más 3. Es un trinomio, dado que esta expresión se compone de tres términos. Primer término, segundo término y tercer término. Por eso se le llama trinomio. Bien, este trinomio lo vamos a multiplicar por un segundo trinomio que es menos 3x al cuadrado menos 2x más 4. Pues bien, de las dos expresiones, de estas dos, vamos a escoger una de las dos. En este ejemplo, nuevamente se ha escogido la primera expresión. Por lo tanto, tendremos 2x al cuadrado menos 4x más 3. Debajo de esta primera expresión, vamos ahora a tomar la segunda expresión y esta expresión la vamos a escribir por la parte de abajo en un segundo renglón, sin hacer absolutamente ningún cambio. Por lo tanto, anotamos menos 3x al cuadrado menos 2x más 4.
Una vez que tenemos ya acomodados ambas expresiones, dibujamos la línea y comenzamos la multiplicación. El procedimiento va a ser el siguiente. Este primer término, menos 3x al cuadrado, primero va a multiplicar a 2x al cuadrado. Después, de nuevo, este primer término ahora va a multiplicar a menos 4x. Y por último, nuevamente este primer término va a multiplicar al número 3. Los resultados los vamos a escribir por debajo de la línea, formando un primer renglón. Después, ahora este término, menos 2x, debe de multiplicar a 2x al cuadrado y después este término nuevamente multiplicará ahora a menos 4x y para terminar este término multiplicará al número 3. Bien, los resultados los vamos a escribir debajo del primer renglón y por lo tanto vamos a tener un segundo renglón. Enseguida, ahora por último, se va a tomar el término 4 y se va a multiplicar por 2x al cuadrado. Después el 4 se va a multiplicar por menos 4x y al último el 4 se va a multiplicar por el más 3. Y vamos a tener hasta mero abajo una tercera línea, un tercer renglón. Bien, veamos. Entonces este término, menos 3x al cuadrado, primero multiplica al término de arriba. Bien, por lo tanto, negativo y positivo, menos por más, nos va a quedar menos. Enseguida multiplicamos los números. 3 por 2, 6. Escribimos la letra una sola vez y como estamos multiplicando, vamos a sumar el exponente 2 de arriba con el exponente 2 de abajo, de tal manera que 2 más 2 nos suma 4, quedando entonces el primer término como menos x a la cuarta. Bien, a continuación volvemos a tomar este primer término y ahora lo vamos a multiplicar por menos 4x. El resultado lo vamos a escribir aquí abajo como segundo término. Por lo tanto, al multiplicar menos por menos, signos iguales, resultado positivo. Enseguida multiplicamos los números. 3 por 4 nos da 12. Y ahora multiplicamos las letras. X al cuadrado de abajo por x a la 1 de arriba. Esto significa que vamos a escribir la letra una sola vez y ahora vamos a sumar los exponentes. 2 de este exponente más 1 de este otro. De tal manera que 2 más 1 nos da como resultado exponente 3. Para terminar el primer renglón, ahora vamos a multiplicar menos 3x al cuadrado por más x. Por lo tanto, comenzamos multiplicando los signos, menos y más. Signos diferentes, resultado negativo. A continuación multiplicamos los números. 3 por 3 nos da 9. 9x al cuadrado. Bien. Hemos ya multiplicado el 3 por cada uno de estos términos y hemos obtenido un primer renglón. Ahora vamos a continuar, pero ahora vamos a tomar el segundo término, menos 2x, y va a multiplicar a 2x al cuadrado, después a menos 4x y al final va a multiplicar a 3. Bien, efectuamos entonces cada operación. Al multiplicar x al cuadrado por x con exponente 1, nos va a quedar x con exponente 3, por lo que el resultado deberá de escribirse debajo del número 12 porque también tiene x con exponente 3. Y aquí es bien importante hacer coincidir exactamente la misma letra arriba y la misma letra abajo. Bien, entonces multipliquemos menos 2x por 2x al cuadrado. Bien, entonces menos por más, resultado negativo. Ahora multiplicamos los números. 2 por 2
nos da 4. A continuación multiplicamos x al cuadrado por x a la 1. Pasamos entonces la letra y sumamos los exponentes. 2 del exponente de arriba más 1 del exponente de abajo, 2 más 1 nos va a quedar exponente 3. Bien, nuevamente tomamos el segundo término menos 2x, pero ahora lo vamos a multiplicar por menos 4x. El resultado deberá de quedar debajo del 9, ya que al multiplicar 4 menos 4 por menos 2 nos va a quedar x al cuadrado. Bien, por lo tanto, primero multiplicamos signos. Menos por menos, signos iguales, resultado positivo. A continuación multiplicamos números. 2 por 4 nos va a dar 8. Y enseguida la letra X se anota una sola vez y se suman los exponentes. 1 del exponente de arriba más 1 del exponente de abajo, 1 más 1 nos suma exponente 2. Bien, para terminar el segundo renglón, ahora vamos a multiplicar menos 2x por 3. Por lo tanto, primero multiplicamos los signos, menos y más. Signos diferentes, resultado negativo. A continuación multiplicamos los números. 3 por 2 nos da 6. Como la letra solamente aparece en este término y acá en este otro término no hay letra, pues tomamos la letra y la pasamos directamente. Bien, vamos entonces ahora a multiplicar más 4 por 2x al cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar 4 por 2x al cuadrado vamos a obtener más por más, y 4 por 2, 8x al cuadrado. A continuación vamos a multiplicar el más 4 por el menos 4x. Por lo tanto, primero signos menos y más, signos diferentes, resultado negativo. A continuación multiplicamos los números. 4 por 4 nos da 16, 16x. Y al final multiplicamos 4 y 3, más por más, y 4 por 3 nos da 12. Una vez que tenemos los tres renglones ya completos, dibujamos una segunda línea y ahora vamos a ir sumando y restando columna por columna. Es bien importante observar que en cada una de las columnas hicimos coincidir la misma letra arriba y la misma letra abajo. Como aquí nos quedó x al cubo arriba y x al cubo abajo. En esta otra columna nos quedó x al cuadrado arriba, x al cuadrado en medio y x al cuadrado abajo. Mientras que en esta cuarta columna nos quedó x con exponente 1 arriba y x con exponente 1 abajo. El número que no tiene letra siempre va a quedar al final. Bien, cabe aclarar una vez más que lo que se encuentra en medio de estas líneas ya no es una multiplicación, sino que ahora esto se convirtió en una suma o en una resta, en donde vamos a ir sumando o restando los números dependiendo del signo que tenga cada uno de ellos. Y también es bien importante aclarar que como ya estamos en una suma y en una resta, los exponentes de las letras ya no se deben de sumar, sino que la letra o las letras las vamos a bajar igual como están al resultado. Bien, comencemos con la primera columna. En esta primera columna solamente tenemos un solo número. Por lo tanto, tomamos este primer término y lo bajamos y obtenemos el término del primer resultado, menos 6x con exponente 4. Ahora pasamos a la segunda columna donde tenemos 2x al cubo y por debajo menos 4x al cubo. Como el número de arriba es positivo y el número de abajo es negativo, debemos de restar, de tal manera que más 12 y menos 4 nos da como resultado más 8. Tomamos la letra y la bajamos tal y como está, quedando entonces el segundo término como
más 8x al cubo. Bien, pasamos entonces a la tercera columna y ahora vamos a ir sumando restando, de tal manera que menos 9 y más 8 los vamos a restar. Menos 9 y más 8 nos va a dar menos 1. Este menos 1 ahora se va a trabajar con el término de abajo que es más 8. De tal manera que menos 1 y más 8 se restan, de donde obtenemos más 7. A continuación, tomamos la letra y la bajamos tal y como está, quedando entonces el tercer término como más 7x al cuadrado. Seguimos con la siguiente columna, donde tenemos menos 6x y menos 16x. Como los dos términos tienen el mismo signo, esos números se deben de sumar. Por lo tanto, menos 6 y menos 16 nos suma menos 22x. Y por último, pasando a la última columna, pues vemos que este número está solo. En la columna no hay ningún otro número con quien sumar o con quien restar y por lo tanto este término lo bajamos igual. Por lo que el resultado de esta multiplicación nos quedó como 6x a la cuarta más 8x al cubo más 7x al cuadrado menos 22x más 12. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Yo espero haberte ayudado a conocer cuál es el procedimiento con el cual podemos efectuar multiplicaciones tanto de binomios como de trinomios. Bien, pues agradezco tu atención, te envío un saludo, te espero en los próximos videos. Bye.